Géneros cinematográficos. Para iniciar con los géneros cinematográficos tenemos que dar un viaje al pasado, alrededor de unos 127 años atrás, en el nacimiento del cine. El 28 de diciembre de 1895 se proyectaron al público las primeras películas realizadas por los hermanos Auguste y Louis Lumière. Actualmente, el cine ha cambiado de manera drástica. Se ha actualizado de manera impresionante. Lo voy a gozar. Como no lo puedes imaginar. ¿Qué son los géneros cinematográficos? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Son categorías que se clasifican formalmente según sus características temáticas y narrativas. Además, constituyen un método útil para clasificar al cine en categorías para su estudio. Por su parte, Tom Rall lo define como patrones, normas, estilos, estructuras que traspasan a las propias películas y que verifican su construcción por parte de quien lo dirige y su lectura por parte de la audiencia. Ahora bien, ¿de dónde provienen los géneros cinematográficos? ¿Cuál es su origen? Bueno, como bien saben, el cine es narración, por lo que toda reflexión acerca de los géneros cinematográficos partirá de la propia literatura. Así que su origen vendría siendo tan antiguo como el de los comienzos de la narración, lo que nos lleva a la época en la que nacen los relatos de los mitos clásicos. Sin embargo, hay estudios que contribuyen a una nueva teoría de los orígenes genéricos. Estos abarcan tres grandes géneros en sus inicios: el musical, el western y el biopic. El musical entró a Hollywood con la llegada del cine sonoro entre los años de 1929 y 1930. El uso del término musical para designar el género específico fue aceptada hasta 1931. El western es considerado como la primera muestra de género. Asalto y robo a un tren, 1903, de Edwin Porter, es el primer western del cine. Fue a finales de la década de 1906 cuando adoptó los atributos de un género aceptado. El biopic es el género que se creó hasta que distintos estudios empezaron a reproducir de manera meticulosa algunos elementos biográficos específicos de las películas. ¿Cuáles son sus características del género cinematográfico? Rick Altman determina 10 características específicas. Una, es una categoría útil porque pone en contacto múltiples intereses. 2. La industria cinematográfica define los géneros, la masa de espectadores lo reconoce. 3. Tienden identidades y fronteras precisas y estables. 4. Cada película pertenece e integra permanentemente a un género. 5. Son transhistóricos. 6. Siguen una evolución predecible. 7. Se localizan en un tema, una estructura y un corpus concreto. 8. Las películas de género comparten ciertas características fundamentales. 9. La función de los géneros es ritual e ideológica. 10. Los críticos de los géneros están distanciados de la práctica de los géneros. Para poder identificar un género se toman en cuenta dos aspectos, externos e internos. Aspectos externos se refiere a los signos visibles, a lo que se ve en pantalla. Aspectos internos se refiere a cuestiones de tono o tratamiento, o sea, la forma en la que se cuenta la historia. Por ejemplo, en La locura del oeste de Mel Brooks, el aspecto externo nos habla de un western, pero su tono paródico, el hecho evidente de que nada se toma en serio, la sitúa en el género de la comedia. La primera clasificación de género dividido en el cine en dos bloques básicos: las películas documentales y de ficción. El documental puede ser etnográfico, antropológico, científico, político, musical o de encuesta, entre otras subcategorías. Las películas de ficción aparecieron cuando Georges Méliès utilizó el cine como una forma de crear magia, de imaginar un mundo fantástico de escasa conexión con la realidad. Es en el cine ficción donde se dan géneros más conocidos y populares, por ejemplo, western, la comedia, la física, la romántica, la comedia loca o screwball,
la satírica, las comedias negras y la parodia. También está el cine fantástico, el género musical, el thriller, el cine de gángsters, el cine de época. Y finalmente tenemos a road movie o película de carretera. Y ahora bien, ¿sabes por qué a veces se mezclan los géneros? Los géneros se mezclan por tres principales razones. Uno, por la evolución tecnológica, pues esta misma ha contribuido a la combinación y la desestabilización de los géneros. 2, por los diferentes propósitos y las distintas demandas del público en cuanto a la variación de preferencias. 3, porque es una etapa fundamental en el proceso estándar de clasificación de géneros. ¿Por qué es importante para el crítico del cine conocer de géneros cinematográficos? Porque las múltiples definiciones y asociaciones de los géneros pueden producir una confusión en los críticos y estos acabar confundiendo al concepto de género con una panacea crítica. Además, la principal virtud de la crítica de los géneros radica en su capacidad de enlazar y explicar todos los aspectos del proceso, desde la producción a la recepción. Esto es géneros cinematográficos.